Santiago capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tenga me dice amén. Demos tiempo para que todos puedan buscar. ¿Lo encontró? Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:12. Bienaventurado, ¿quién? Que soporta, porque cuando haya resistido, ¿qué cosa? Recibirá la corona de vida. ¿Para quién? Para los que le aman. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, ¿cuántos dicen amén? Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por este momento. Gracias por tu mensaje de hoy, porque creemos en fe que vas a hablar a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, toma el control de todas nuestras mentes, nuestros corazones, que no hayan distracciones en tu palabra, que podamos concentrarnos y recibir con un corazón sencillo y humilde lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos, Señor. Usa mi vida para poder compartir tu mensaje con temor, Señor, sabiendo de que tú estás hablando a tu iglesia. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Le damos un aplauso al Señor como un signo de alabanza para Él, ¿no? Amén. Santiago 1:12, en una versión más sencilla, dice: al que soporta las dificultades, Dios lo bendice. Y cuando las supera, le da el premio y el honor más grande que puede recibir, la vida eterna, que ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuántos saben que en esta vida vamos a tener pruebas? Y no me refiero solo a las pruebas de matemática con las que todos temblamos alguna vez. ¿A cuánto les pasó? A mí me pasó. Pero era el profesor, la culpa era del profesor que no sabía explicar. Pero en la vida vamos a enfrentar diversas pruebas en diversas áreas, ¿no? Y es de eso de lo que le quiero hablar hoy día. El título de esta palabra, algunos se van a reír, se llama Los 33 más poderosos del mundo. ¿Cómo se llama? Algunos se ríen porque, bueno, después les voy a explicar, pero cuando piensan en el número 33, ¿en qué piensan? Los 33 mineros. 33 hombres que lograron sobrevivir a un accidente que podría haber sido una tragedia nacional. Para aquellos que no saben, 33 hombres fueron atrapados dentro de una mina y todo el mundo trabajó para que pudieran salir y salieron. Eso fue un milagro de Dios. Pero hoy día yo no les voy a hablar de esos 33 mineros. Hoy yo les voy a hablar de los 33 más poderosos del mundo que están escritos en el libro más poderoso del mundo, que es la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuántos creen que la Biblia es el libro más poderoso? Amén, dígalo con seguridad. Entonces, para aquellos que se los comenté, este número 33 se me aparecía todos los días aproximadamente durante un año. Lo veía todos los días. Me levantaba, miraba a algún lado y ahí estaba. Y ya me asombré cuando me di cuenta que aparecía hasta en mi cédula de identidad, en mi patente del auto y en la patente del auto de mi mamá. Entonces lo comenté con un pastor, un amigo, un hombre de Dios, y me decía: ¿sabes que a veces Dios nos habla? Pídele dirección. Y comencé a orar, y en mis tiempos de intimidad con el Señor, Dios trajo iluminación a mi vida. Y me habló a través de la Biblia. 3 textos de la palabra que tienen este número y que hablan del mismo tema, acerca de las pruebas que enfrentamos en la vida. Y cuando Dios me habló, trajo paz a mi corazón.
Y después cada vez que veía ese número me acordaba de la palabra de Dios que me estaba hablando. Espero que Dios también hable hoy a su vida. ¿Cuántos reciben desde ya esta palabra? Amén. Como cristianos pasamos tiempos de pruebas. ¿Cuántos cristianos hay aquí? ¿Pasa por pruebas? Sí. Como familias vivimos tiempos de pruebas. Como nación vivimos y estamos viviendo tiempos de pruebas. Y también como planeta Tierra estamos viviendo tiempos de pruebas, ¿no? Yo le hago una pregunta hoy día y tómese un minuto en su lugar. ¿Cuál es la prueba que usted está enfrentando hoy día? Medítelo un momento. Medítelo. ¿Cuál es la prueba que me está tocando enfrentar, llevar, cargar hoy día? Quizás un familiar enfermo, quizás una mala economía, quizás inestabilidad económica, emocional. ¿Cuál es su prueba? ¿Lo meditó? ¿Tiene pruebas? ¿Un esposo rebelde? ¿Una esposa rebelde? ¿No entiende este hombre? Dice algunos, mire, hay sonrisas por ahí. ¿No? ¿Un hijo rebelde? Entonces, si usted tiene una prueba en su vida y está esperando recibir una respuesta de Dios, déjeme decirle que existen 33 bíblicos muy poderosos que nos van a hablar hoy día con respecto a esta situación, ¿no? Y hoy día quiero que salgamos de este lugar aprendiéndolos de memoria, quizá algunos ya se lo saben, pero quiero que salgamos de este lugar con estos 33 bíblicos impregnados dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Juan 16, versículo 33. Vamos, abra su Biblia. Juan capítulo 16, versículo 33. Seguro que algunos se lo saben de memoria. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Sí, medio descoordinado, pero vamos bien. Otra vez, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras las dijo la persona más importante que pisó esta tierra. Su nombre es Jesús. Y del capítulo 13 al capítulo 17... venimos dándonos cuenta de lo que Jesús está hablando la noche antes de su muerte. Son capítulos muy importantes. En una noche, en una sola noche, estando Jesús junto con su grupo más íntimo, sus discípulos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Dándoles las últimas instrucciones sobre lo que iban a tener que pasar cuando Él ya no estuviera al lado de ellos, ¿no? Momentos muy difíciles, porque desde la muerte de Jesús en adelante la vida de los discípulos cambió radicalmente. Diga conmigo, radicalmente. No era fácil para los discípulos. ¿Por qué? Porque su maestro, su mayor y más grande maestro, que había estado con ellos, que les había enseñado desde lo más básico a los mensajes más ocultos del cielo, ya no iba a estar más con ellos. Y cuando Jesús muriera y resucitara y después iba a ascender al cielo, los discípulos iban a tener una labor muy importante que hacer: predicar el evangelio a toda criatura. Y aunque era una labor hermosa, predicar la palabra es una labor hermosa, para los discípulos también se venía una parte B: persecuciones. ¿Qué más? Torturas, cárcel, rechazos. Entonces Jesús, después de decirles todo lo que iban a pasar, se encarga de decirles: estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que en mí tengan paz. Yo no sé la situación que tú estás viviendo hoy. No sé si es muy difícil. Pero lo que vivieron los discípulos era realmente difícil.
Pero Jesús les dijo, cuando estén en esas pruebas, acuérdense que yo les dejo mi paz. Y no esa paz que se dice comúnmente, la paz del Señor, y llegan a la casa y siguen igual de alocados de siempre. Es una paz gratis, eficaz y totalmente eterna. ¿Cuántos dicen amén? El año 1735, no sé si han escuchado hablar de John Wesley. John Wesley fue un teólogo, un predicador, un clérigo de la iglesia. Y él, viajando desde Inglaterra a una colonia de Georgia en las Américas, subió a un buque muy grande y en medio del Atlántico, en medio del mar, se dice de que se encontraron con una tempestad muy grande. Usted sabe, cuando el mar se pone bravo. Y estando ahí, él bajó a su cuarto, se encerró y dice que en medio de todo el ruido escuchó el canto de un grupo de personas, un grupo de moravos, que era un pueblo de Europa. Entonces, estando ahí, empezó a escuchar el canto de este grupo. Era un grupo de personas que eran muy pobres y no teniendo para pagar unos camarotes con sus niños, iban con niños, tuvieron que resistir la tempestad arriba. John Wesley subió, se acercó a uno de los hombres y le dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo es posible que en un momento tan difícil, tan complicado, ustedes se pusieron a cantar junto con sus niños? Y este moravo, este hombre, le responde con una pregunta, otra pregunta, y le dice, señor Wesley, ¿usted conoce a Jesucristo? Y John Wesley dijo, trágame tierra. No, eso lo agregué yo. John Wesley quedó en silencio, porque él, siendo cristiano, no entendía cómo ellos podían guardar la paz. Pero si usted y yo somos cristianos, tenemos que entender que aunque la tempestad sea muy fuerte, en Jesús encontramos la paz. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago esa pregunta hoy día. Querido hermano, hermana, ¿usted conoce a Jesucristo? ¿Por qué entonces caemos en la desesperación? ¿Por qué entonces a veces nos falta la fe? ¿Cuántos necesitan conocer más la paz del Señor? Amén. Si realmente practicáramos lo que dice Juan 16:33, sabríamos que el mundo es un tremendo campo de batalla, quizás que no vemos con nuestros ojos naturales. ¿Por qué? Porque Satanás y sus fuerzas están ahí siempre luchando contra las fuerzas del Señor. Sabemos que es una guerra que ya está ganada. Cristo la ganó en la cruz. Pero el enemigo siempre está concentrado en hacer caer a los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A Satanás lo motiva su odio contra Dios y los que le siguen. Y a Dios lo mueve su amor y misericordia por sus hijos. Entonces usted y yo tenemos que vivir la vida caminando y sabiendo que cada paso que doy, el enemigo va a estar concentrado en tratar de hacerme caer en la prueba que estoy viviendo. ¿Me explico? Por eso en el capítulo 17 Jesús ora, hace una oración final, léalo llegando a casa. Hace una oración final por los creyentes, no solamente sus discípulos, por los creyentes que iban a estar hasta que Él vuelva a la tierra. Y dice que les guarde del poder de Satanás y les haga mantener la paz. Jesús ora al Padre y le dice eso. Porque es muy fácil perder la paz hoy día. Hay gente que trata de concentrarse. Y salen de ahí, chao. Se les cruza alguien por delante. Va. Se fue la paz interior, ¿no? Entonces estamos en una lucha. Yo siempre digo y lo ocupo en mis consejerías, más de alguna joven me habrá escuchado decirlo, el diablo es como un ratón muy pequeño que a la luz de una linterna en la oscuridad, por su sombra se hace ver muy grande. Una criatura terrorífica, unos dientes así muy afilados, pero que cuando la luz se vuelve a encender sigue siendo el mismo ratón
de siempre. Hay cristianos que dicen, es que pastora, estoy agobiada. No puedo más. El enemigo me tiene por aquí clavando, me tiene aquí, ¿cierto? Se sienten apresados, no pueden dormir por las noches. Y porque de repente le damos lugar al diablo. Y en vez de acordarnos que es así, un ratoncito, nos fijamos en su sombra, que es muy grande. Y perdemos la paz. ¿A cuántos les ha pasado? A todos nos ha pasado. Tenemos que guardar la paz del Señor. Déjeme decirle que usted y yo tenemos que pasar por tiempos de prueba, porque son parte de nuestro crecimiento. ¿Qué decía el libro Reinicio? Tenemos que, dígalo fuerte, tenemos que crecer. Dígale al que está al lado, tienes que crecer. Mujer, hombre, tienes que crecer. Si Dios no quisiera que creciéramos, nos quitaría todas las pruebas de encima. Y diría, mi hijo está sufriendo, ya le quito esto, le quito esto, le quito esto, y que viva feliz. Pero las pruebas desarrollan en nosotros cualidades muy especiales, como la fe, la paciencia, la constancia, la perseverancia. Nos hace ser personas sabias. ¿Cuántos quieren ser sabios en esta vida? Pasemos por pruebas. Dejemos que el Señor nos trate. Dejemos que el Señor nos ayude. Porque dijo el Señor a los discípulos, no están solos. Tienen mi paz con ustedes. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios por eso? El mundo se está autodestruyendo. La contaminación, rumores de guerra, que yo te ataco, que tú me atacas, que nos atacamos. Violaciones a los derechos humanos. Inmoralidades de todo tipo. De todo tipo. Pero el cristiano, y escúcheme cuando le digo, el cristiano no puede caer en la desesperación. El cristiano no puede caer en la desesperación, porque usted y yo tenemos una protección sobrenatural y tenemos una paz sobrenatural de la que habla el Nuevo Testamento, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La gente dice, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Están cerrando los supermercados. Compra. Vamos allá, hagamos esto. Marchemos, no. Violencia. Y sacan las garras así. Como dicen algunos, se vuela la paloma del Espíritu Santo y baja el cuervo. No. Diga conmigo, no. Dígalo, no. Tengo que tener la paz de Jesús en mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Si usted es hijo de Dios, tiene el beneficio de hacer uso de la paz de Jesús cuando usted quiera. Es potente y totalmente gratis. Aleluya. Yo diría un fuerte aleluya con eso. La gente paga por ir a cursos donde puedan encontrar la paz interior. Pagan libros, pagan capacitaciones, pagan. Nosotros tenemos a Cristo. Su sangre es gratis y su paz es gratis. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Segundo consejo bíblico. Abra su Biblia en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Seguro que también se lo saben de memoria. Este es el versículo favorito de mi esposo. Mas buscad primeramente y todas os serán añadidas. Leamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Desde el versículo 25, Jesús viene hablando acerca de los afanes de la vida. ¿Qué son los afanes? Preocupaciones, angustias, etc. Y Jesús, desde el verso 25 en adelante,
Coloca algunos ejemplos de la vida cotidiana que se vuelven en afanes para el cristiano, que son como qué comeremos, qué beberemos, qué vamos a vestir, qué nos vamos a poner, no tengo ropa. Y después el Señor llega al versículo 23. Pero antes de hablar del versículo 33, yo quiero aclarar qué es un afán. Según el diccionario, y ponga atención, es obstinación, obsesión o interés que se pone en una cosa. Y según la Biblia, en su significado original, significa sentir ansiedad. Hay algunos que dicen, yo vivo ansioso, ¿no? Preocuparse, interesarse, tener cuidado de. Eso es un afán. ¿Cuántos tienen afanes aquí? No levante la mano. Yo creo que todos. Pero la Biblia dice que no tenemos que vivir afanosos por el mañana. ¿Por qué? Porque el Señor da un orden. El Señor da un orden con respecto a las pruebas que vivimos. El segundo consejo bíblico es mantener la prioridad en mi vida. Mantener un buen orden de mis prioridades. Por eso Jesús llega al versículo 33 y dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. En una versión más sencilla dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Dígale al que está al lado, busca a Dios primero. Busca a Dios primero. Cuando esté en tiempos de prueba, ¿a quién tiene que recurrir primero? A mi mamá, a mi esposo. Sálvame. ¿A quién? Al banco. A Jesús. A Jesús. Buscad a Dios por encima de todo lo demás. ¿Por qué dijo eso Jesús? Porque antes venía hablando de los afanes, de las preocupaciones, de las pruebas, cuando falta la ropa, cuando falta la comida. El Señor sabe de lo que tenemos necesidad. Por eso dice, búsquenme a mí primero. Ay, corren a todos lados y me dejan para el final. Le hago una pregunta. ¿Alguien puede hacer 10 ejercicios físicos a la vez? No. Tiene que haber un orden para poder llevarlas todas satisfactoriamente. En el reino de Dios es igual. Se dice que los hombres, pueden hacer solamente una cosa a la vez. Las mujeres pueden hacer más de una. ¿Será verdad o no? No lo sé. Haga usted el experimento. Pero yo me he encontrado, se lo comentaba en una cena de mujeres a las damas, yo me he visto a mí amamantando a mi bebé, dando comida con la otra mano a Joel y con la mano que aquí me queda libre respondiendo un mensaje a Jaime así. Y lo he logrado. Pero no es lo óptimo. Joel termina sucio, Samuel, ¿qué hace? Desespera, que se me cayó el teléfono, ¿qué? Pero me he visto haciendo eso, hermano. Y con el pie haciendo aseo, no. Pero me he visto así. Ahora, ¿es lo óptimo? Diga conmigo, no. Porque no nos van a salir bien las cosas. En el mundo, en las cosas naturales, hay un orden para hacer las cosas y que nos salgan bien. El Señor también dejó un orden de cosas cuando nos hallemos en diversas pruebas, que es buscarle a Él por encima de todo lo demás. ¿Cuántos dicen amén? Yo le hago una pregunta hoy día, les he hecho varias preguntas y les vuelvo a hacer otra. Actualmente, ¿qué es lo que está ocupando el primer lugar de su vida? ¿Qué es lo que en su corazón está compitiendo con Dios por el primer lugar de su vida? Medítelo un momento. Quizá mi trabajo, quizás, no sé, mis emociones,
Es que yo primero me dejo llevar por lo que siento antes que por las cosas de Dios. ¿Qué está compitiendo con Dios por el primer lugar de su corazón? Personas, hay algunos que dicen, a mis hijos los adoro, los adoro, los adoro. Dice la Biblia que hay que adorar solamente a una persona, a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quizás algún sueño personal está ocupando el primer lugar, algún deseo, alguna cosa material. Ah, no, es que si me tocan esto, no, yo chao con la iglesia y chao con el mundo entero, adiós Dios. ¿Qué cosa está compitiendo con Dios? Cualquiera de los ejemplos que yo le nombré recién pueden quitar a Dios del primer lugar de nuestra vida, y para eso tenemos que ser personas radicales, tenemos que estar atentos, pendientes. ¿Cuántos dicen amén? Porque cualquier cosa en un 2x3 puede quitarle el lugar a Dios, y las pruebas nos van a ganar si no le damos el primer lugar al Señor. Dígale al que está al lado, ¿qué ocupa el primer lugar de tu corazón? ¿Qué está ocupando el primer lugar de tu corazón? ¿A cuántos el Señor les está hablando? Amén. Vamos a ver el tercer 33 bíblico que va a hablar a nuestra vida. Jeremías capítulo 33, versículo 3. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si estudiamos la historia de este capítulo y de los anteriores, nos vamos a dar cuenta que Nabucodonosor, es medio difícil decirlo, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, estaba sitiando Jerusalén, en la tierra de Judá, al sur de Israel. Y lo estaba sitiando, iba a destruir la ciudad completa y el templo. Es como que estuviera Nabucodonosor fuera de Los Ángeles, iba a destruir Los Ángeles y la cedercilla casa de todos, ¿no? Para darles un ejemplo más sencillo. Entonces, Dios había ordenado a Sedequías, que era rey de Judá, a que se rindiera a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Pero Sedequías, en vez de rendirse, dijo, ¿por qué me tengo que rendir? Y se alió con Egipto con el fin de destruir Babilonia, pero no le funcionó. ¿Por qué? Porque había desobedecido al mandato de Dios. Entonces, como desobedeció, Dios le permitió al rey de Babilonia atacar Judá. ¿Estoy siendo clara? Amén. Y en esa escena nos encontramos aquí. El profeta Jeremías estaba en la cárcel, estaba sufriendo. Por Dios hablar a través de su boca, él llevaba tiempo encarcelado. Y ahora Nabucodonosor iba a destruir toda Jerusalén. Y aún estando en esos tiempos tan tristes, tan desoladores, Dios habla otra vez a Jeremías y le dice, ¿qué le dice? Clama a mí y yo te responderé. Hay una alabanza que dice, clama a mí, ¿cierto? Que yo te responderé. Eso le dice el Señor a Jeremías. En tiempos de angustia total, Dios le dice, mira, yo te voy a responder, solamente tienes que clamar. Una persona que ora, que clama, es una persona que reconoce dos cosas muy importantes en su vida. Número uno, reconoce que siempre van a haber situaciones y eventos que van a estar fuera de su control. Y la segunda cosa, una persona que ora reconoce que nunca con sus fuerzas va a poder sobresalir de esas situaciones. Repita conmigo, oración es igual dependencia de Dios. Una persona que no ora es una persona que no necesita a Dios.
es independiente. Por eso es tan importante la oración. Porque a través de la oración yo le digo, Señor, yo dependo de ti. ¿Cuántos dicen amén? Dios está listo para contestar tus oraciones, ayudarte a superar tus pruebas, pero primero tienes que clamar. Dios es todopoderoso para decir, yo te quito las pruebas, lo que decía adelante, ¿no? Pero Dios desea que se lo digamos y se lo pidamos, porque solo así reconocemos que lo necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Aquellos que esperan recibir un consuelo de Dios, una respuesta de Dios, primero tienen que invocarlo. Dile al que está al lado, tienes que invocar a Dios, tienes que llamarlo. La única manera en que usted y yo vamos a entender los tiempos de prueba y de dolor es preguntándole al Señor, clamando a Él y diciéndole, Señor, enséñame esas cosas grandes y ocultas que yo no logro entender. No siempre vamos a entender el porqué de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? ¿O usted entiende todos los propósitos de Dios? ¿Los entiende? Porque yo muchas veces no. El nacimiento de nuestro segundo bebé, y lo dije entre amigas también este año, fue un momento hermoso. Y ha sido hermoso, sobre todo cuando me muerde con sus dientes. Pero cuando nació también fue un momento de mucha incertidumbre. Él llegó como un golpe de felicidad. Ya éramos felices con Joel y él llegó para superarnos en felicidad. Y también como un desafío de fe, como familia. Porque cuando te dicen que tu hijo viene sin una parte de su cuerpo, el mundo se te da vuelta en un segundo. ¡Pum! Una prueba que no esperabas que llegara, ¿no? Y no entendíamos el por qué. Señor, ¿por qué? Siempre escucho la frase, no le digas al Señor por qué, pregúntale el para qué. Y suena súper linda la frase y muy espiritual. Y es verdad, hay que preguntar el para qué porque Dios tiene un propósito. Pero quiero hacer una aclaración breve con respecto a esto. No está mal que tú le hagas preguntas a Dios, porque Dios te hizo a ti un ser pensante, un ser con intelecto, un ser con emociones. Si no, seríamos robots que dirían, sí, Señor, ok, Señor, o no. No está mal, solamente por favor no te estanques y no peques por cuestionar la persona de Dios. ¿Me explico? Unas cosas preguntarle cosas al Señor y otra cosa es decir, tú tienes la culpa. ¡Ah! Eso es otra cosa, eso es pecado. Pero usted y yo tenemos la oportunidad de hacerles preguntas al Señor y en ese tiempo difícil nosotros le dijimos, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué pasó? Iba todo tan bien, ¿no? Y clamamos, diga conmigo clamar. Clamar, mi esposo por su lado y yo por mi lado clamamos, y ese mismo día el Señor nos habló y nos llevó a Juan capítulo 9 versículo 3 que dice, respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahí recién entendimos esas cosas que dice ahí, las obras grandes y ocultas que tú no conoces, lo que le dijo Dios a Jeremías. Ahí recién entendimos que Dios iba a usar la vida de Samuel de una manera sobrenatural y que a través de lo que él estaba viviendo la gente iba a ver la gloria de Dios.
Ahí recién entendimos ese plan oculto y secreto de Dios. Déjame decirte que para que tú conozcas los propósitos de Dios con tu vida, en tu prueba tienes que clamar. Tienes que levantar tu voz y hablar con tu Dios y decirle: Señor, muéstrame, dame una perspectiva más clara de lo que estoy viviendo, porque te amo, quiero tener tu paz, pero quiero entender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren tener esa comunión con el Señor? El Señor te entrega una promesa hoy día, te dice: clama a mí porque yo te voy a responder. Mi oído está atento a ti. Qué grande que es Dios, que estando en el cielo en su gloria, dice la Biblia que Él inclina su oído para escuchar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuántos le dan gracias al Señor y le dan un aplauso de alabanza? Si cada vez que le pidiéramos al Señor que quite las pruebas de nuestra vida y Él lo hiciera, muchos seguirían a Dios solamente por comodidad o conveniencia. Yo le pregunto, ¿cómo Dios puede mostrar su gloria a nuestras vidas? A través de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Y termino con esto. Las pruebas son parte de la formación del cristiano. Dígale al que está al lado: necesitas ser probado. Necesitas ser probado. Porque necesitamos crecer. ¿Cuántos dicen amén? Yo veo a mi hijo mayor, Joel, superar las diversas pruebas de la vida. Desde aprender a caminar, a tomar una cuchara para comer y ahora a dejar los pañales. Dios nos ayude. Y estamos en ese proceso y en cada prueba superada puedo ver cómo y cuánto ha crecido. Los que son padres saben que el tiempo pasa volando, ¿no? Y en cada prueba superada hemos estado como padres junto a Él, apoyándolo, animándolo y dándole las herramientas necesarias para que crezca. Dios es igual y mejor. Porque hoy Dios nos está hablando que aunque pasemos diversas necesidades, angustias, pruebas, aflicciones, dificultades, llámelo como quiera, Él nos está dando las herramientas para superar, crecer y sobrellevarlas. Hay algunos que a la primera prueba dicen: no, ya no quiero nada con Dios, parece que me va peor cuando voy a la iglesia. Dios quiere que crezcas. Dios te está llamando a cosas más grandes, pero tenemos que superarlas. ¿Cuántos dicen amén? Para llegar a un piso más arriba tengo que subir la escalera. Y algunos cada peldaño, ¡ay! Ya cierto, apenas algunos suben súper rápido. Pero para subir, para estar arriba, me tiene que costar. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay alguien que va a estar empujándote cuando vayas subiendo. Ese es su nombre, Jesús. Es Jesús, es Jesús, es Jesús. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Le dan un aplauso. Póngase de pie. Póngase de pie. Y démosle el mejor de los aplausos al Señor.